A ver, vosotros sabéis que cuando tocáis algo en realidad no lo estáis tocando, que estrictamente no lo estáis tocando porque siempre hay una distancia mínima entre vuestra mano y el objeto, una distancia como de 0,1 nanómetros. Y que esta piedra de granito que tengo aquí en realidad está levitando sobre mi mano. Aunque no lo parece porque pesa un huevo. Bueno, vamos a hablar de esto. Bueno, resulta que Sonia Fernández Vidal, que es una científica y divulgadora, ha escrito una saga de libros que se llama La puerta de los 3 cerrojos, lo veis ahí. Y entonces me ha dicho, Ter, te mando los libros, te los lees y si te gustan haces un vídeo. Y yo, venga, dale caña. Son unos libros para niños que cuentan la historia de unos amigos que van viviendo aventuras y entre medias te cuenta conceptos de física cuántica, porque los niños pues viajan por sitios extraños y entonces ocurren fenómenos raros como el principio de superposición, el entrelazamiento de partículas, el gato de Schrödinger, cosas así. A mí lo que más me interesa de la física nanoescala es la idea de que nada está en contacto con nada realmente y de que como todos son átomos y espacio, pues realmente la mayor parte de este cacho de granito es espacio vacío. Y que en realidad mi mano no lo está tocando realmente. O sea, what the fuck. Vamos a explicar esto ya de una vez. La materia está formada por átomos, que realmente cuando le pusieron ese nombre a los átomos se la jugaron mazo, porque átomo en griego significa indivisible. Pues claro, ellos pensaban que el átomo, pues ya, que el átomo ya estaría, ¿sabes? Que ya está, que no hay nada más pequeño que el átomo. En realidad no, porque en realidad el átomo se divide en protones, neutrones, electrones. Los protones a su vez están formados por quarks, los quarks por supercuerdas, ¿sabes? O sea que realmente lo de átomo, ¿sabes? Es como cuando Felipe II dijo la Armada Invencible. ¿Sabes? Mi flota se va a llamar la Armada Invencible. Es como, tío, si te llamas la Armada Invencible, más vale que no te venzan. ¿Sabes? Que llegó la reina Isabel de Inglaterra y dijo, me parto y me mondo con la Armada Invencible, ¿sabes? Y les derrotó. Pues con los átomos lo mismo. Tú imagínate un átomo. Piensa en un átomo. ¿Un átomo qué es? Pues es un núcleo con un montón de electrones girando alrededor en distintas órbitas, ¿no? Los electrones tienen todos carga negativa. Bueno, pues cuando yo toco esta piedra de granito, así, ¿qué está pasando? Pues que los electrones de los átomos de la superficie de mi mano se repelen con los electrones de los átomos de la superficie del granito. Se repelen porque tienen todos carga negativa, ¿entiendes? Esto es como cuando juntas dos imanes por el mismo polo que se repelen, pues eso es lo que ocurre. Porque realmente, si los núcleos de los átomos de mi mano realmente entraran en contacto con los núcleos del granito, se produciría una fusión nuclear súper chunga y explotaría todo. O a lo mejor yo me fusionaría con el granito, ¿entiendes? Y yo no me quiero fusionar con el granito. O sea, si fuera alabastro a lo mejor, ¿sabes? O algún mármol guay de Alicante, de estos como súper bonitos que hay, pero granito, por favor, esto es una ordinariez. Es broma, no estoy en contra del granito, ¿vale? Es absurdo estar en contra del granito, no estoy en contra del granito. El granito me parece súper bien, es un material muy adecuado y pertinente para muchas cosas. Y ya está. Realmente lo que yo opine del granito da un poco igual, ¿sabes? Esto no es como lo que opine Kylie Jenner de Snapchat, que puede hacer que baje drásticamente el precio de las acciones de Snapchat. En mi caso, da un poco igual lo que opinen, no va a afectar en nada las canteras de granito del mundo, o sea que ya está. Os voy a leer una cosa que dice este libro que es bastante impactante y bastante guay. Dice, si el átomo tuviese el tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería como una pelota de ping-pong en el centro del campo y los electrones unos cuantos puntos minúsculos corriendo por las gradas. El resto está vacío. ¿Tú te das cuenta de esto? Esto significa que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es, en su mayoría, espacio vacío. O sea, el 99,9% de esta piedra de granito es espacio vacío. Que es muy fuerte. O sea, tú imagínate que coges el planeta Tierra y eliminas todos los espacios que hay entre los átomos y te quedas estrictamente con lo que es materia y lo juntas todo, sin dejar huecos entre medias. Pues a lo mejor te cabría todo en una piedrecita así de pequeña. Que claro, sería una piedra como súper, hiper, mega cósmicamente densa que, no sé, se convertiría en un agujero negro o algo así. Pero justo antes de convertirse en un agujero negro diríamos, qué apañado. Esto sí que es optimizar el espacio, ¿eh? Y no la unidad habitacional del Corbusier. Eso es lo que diría yo al menos. Tú eres espacio vacío también. Otra cosa muy guay de la que hablan estos libros es de los saltos cuánticos, que me gustaría hablaros de ellos porque los saltos cuánticos, cuando lo dices así, parece una cosa como súper extraña y mitológica, pero en realidad es que estamos rodeados de saltos cuánticos por todas partes, sobre todo en Las Vegas. En Las Vegas hay un huevo de saltos cuánticos. A ver, os lo voy a explicar. Para explicaros esto tengo que dibujaros el espectro electromagnético. What the fuck, Ter? Cuando no sabes por dónde te va a salir Ter, te pinta el espectro electromagnético. Pues sí. Ya sabéis a lo que venís cuando estáis suscritos a este canal. Ya está. Bueno, os lo voy a pintar. Cámara rápida. Bueno, este es a grandes rasgos el espectro electromagnético. Aquí están todas las ondas del espectro electromagnético. Entonces, como veis, aquí hay una zona que es el espectro visible para el ojo humano. Por encima del color violeta tenemos la radiación ultravioleta y por debajo del color rojo tenemos la radiación infrarroja.
La infrarroja ya no la podemos ver, no es visible al ojo humano, y la ultravioleta tampoco. Pero veis que hilaos tienen los nombres de ultravioleta, infrarrojo, o sea, está muy bien pensado. Bueno, pues todos los cuerpos emiten una radiación que está dentro de este espectro electromagnético. Todos los cuerpos, tú, yo, la silla, el taburete y todo. Yo ahora mismo estoy emitiendo una radiación infrarroja. Por eso no me veis brillar, porque está fuera del espectro visible. Por ejemplo, una bombilla encendida está emitiendo luz visible, por eso la utilizamos para alumbrar. Pero por eso cuando me decís en plan, joder, eres un ser de luz, pues yo pienso, ojo, qué cookie, pero es que además es verdad, soy un ser de luz, pero de luz no visible, y tú también, porque estamos emitiendo radiación infrarroja, ¿entiendes? Pero el caso es que cuanto más caliente esté un objeto, mayor es la frecuencia de la luz que emite. Estos son frecuencias mayores y esto frecuencias menores de estas ondas. Claro, yo no emito luz visible porque no estoy a suficiente temperatura, pero una bombilla sí, porque el filamento de una bombilla a lo mejor está a 3000 grados. ¿Qué significa que una bombilla emita luz? Pues significa que está soltando fotones. A ver, esto es súper guay, por favor, bear with me, porque me hace mazo de ilusión explicaros esto. Vamos a ver, tenéis en la cabeza la imagen del átomo, ¿no? Que es un núcleo con un montón de electrones girando en distintas órbitas, ¿vale? Tenéis que tener en la cabeza la imagen de las órbitas. Bueno, pues tú imagínate que calientas el filamento de la bombilla. Lo calientas. ¿Qué ocurre? Pues que los átomos del filamento se excitan y entonces algunos de esos electrones suben de órbita, ¿vale? Suben de órbita. Entonces, ¿qué pasa cuando los electrones vuelven a bajar a la órbita en la que estaban? Pues que sueltan un fotón. Y ese fotón es lo que vemos nosotros, así es como se emite la luz. Bueno, pues ese salto que ha dado el electrón de una órbita a otra, ese salto es el que se llama salto cuántico, que se entiende mejor si lo llamas salto cuantizado, en el sentido de que las órbitas en las que puede estar un electrón están cuantizadas, son unas órbitas concretas. Entonces él puede pasar de esta órbita a esta y de esta a esta, pero no puede pasar a una órbita intermedia que se invente. O sea, las órbitas donde puede estar un electrón son unas órbitas concretas y están cuantizadas. En La puerta de los tres cerrojos hay un momento que se explica esto muy bien, en la que está hablando un electrón, te está contando su vida, te está contando que ha pasado de una órbita a otra, y entonces dice, es como si hubieras saltado del 6º piso al primero sin pasar por las escaleras ni tomar el ascensor. Para bajar de nivel hasta el más próximo al núcleo tenemos que ceder mucha energía y solo lo podemos hacer soltando luz, es decir, liberando un fotón. Como hemos bajado desde tan arriba, la luz era muy intensa. Claro, o sea, está llamando pisos a lo que son las órbitas, ¿no?, del átomo. Por eso digo que en Las Vegas hay mazos saltos cuánticos, porque debe ser el lugar del planeta Tierra en el que más bombillas y luces y neones y fluorescentes hay. O sea, es que es increíble, es mazo de electrones saltando de una órbita a otra todo el rato. Es que es muy fuerte, los saltos cuánticos es muy fuerte. En fin, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a La Puerta de los Tres Cerrojos por haber patrocinado este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido cosas y nos vemos muy pronto. ¡Besi!